todos y bienvenidos a este primer video del canal Datelus. Mi nombre es Marcelo Torres, soy el fundador de la empresa Datelus, soy Data Scientist y también soy ingeniero civil industrial. Y bueno, Datelus es una empresa creada para dar soluciones de inteligencia artificial a diferentes clientes en diferentes áreas. Y una de las ramas que quiero expandir y quiero explorar con Datelus es precisamente el e-learning, es decir, crear lecciones y crear cursos de inteligencia artificial para que todos puedan tener acceso a ellos. Y bueno, darle la bienvenida a este primer capítulo en el que vamos a hablar un poco acerca de qué es la ciencia de datos. Porque la ciencia de datos es un tema que está muy en boga hoy en día, pero muchos no saben qué es, es un nombre de fantasía. Entonces la idea en este primer video es hablar un poco acerca de esto. Entonces, comenzando un poco con la presentación, ¿qué es la ciencia de datos? Me gustaría comenzar con una definición que encontré de dos grandes empresas, Amazon y Microsoft. Y bueno, Amazon dice que la ciencia de datos es el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para empresas. Es un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos. Este análisis permite que los científicos de datos planteen y respondan a preguntas como ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿qué pasará? Y ¿qué se puede hacer con los resultados? Por otra parte, tenemos la definición de Microsoft, bastante similar en cuanto a lo que ellos comentan. La ciencia de datos es el estudio científico de datos para obtener conocimientos. Este campo combina varias materias para extraer conocimientos de conjuntos de datos masivos con el fin de tomar decisiones y predicciones informadas. Los científicos de datos, los analistas de datos, los arquitectos de datos, los ingenieros de datos, los estadísticos y los administradores de bases de datos, los analistas de negocios trabajan en el campo de la ciencia de datos. Entonces, como pueden ver, la ciencia de datos combina diferentes disciplinas para poder llegar a soluciones. Todas las empresas generan millones y millones de datos que tienen que ser procesados y si son procesados y trabajados de la manera correcta, pueden dar soluciones de valor para la empresa y para el cliente. Avanzando un poco, me gustaría seguir con qué es la ciencia de datos y cómo se relaciona con la inteligencia artificial. Yo creo que muchas personas relacionan que la ciencia de datos es inteligencia artificial y no necesariamente es eso. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Muchos deben haber pensado, como dice la diapositiva, cuando se les viene a la mente cuando uno habla de inteligencia artificial, Skynet, por ejemplo, que era el personaje malvado de la película Terminator que los más jóvenes probablemente no conocen. Y en parte tienen razón, efectivamente la inteligencia artificial hace referencia a los robots, pero se puede llevar a cabo incluso en ámbitos más simples. Esta definición me gustó mucho de John McCarthy, que dice que la inteligencia artificial o IA, incluso su nombre en inglés, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de información, el razonamiento y la autocorrección. Y las aplicaciones particulares de la IA, o inteligencia artificial, incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz y edición artificial, entre otros. La inteligencia artificial está alrededor de nosotros en todo tipo de ámbitos, en las aplicaciones que usamos, Instagram, Facebook, Twitter, sistemas de vigilancia por cámara, reconocimiento de imágenes, está en todos lados y va a seguir creciendo. Y este diagrama es muy interesante ya que la inteligencia artificial tiene diferentes componentes. Yo creo que muchos han escuchado hablar de Machine Learning, pero Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Como dice acá, es un programa que puede pensar y razonar, actuar y adaptarse. Básicamente, yo puedo crear un código, darle ciertas reglas y eso se podría considerar inteligencia artificial. ¿Dónde está la diferencia principal con Machine Learning? Es que Machine Learning son algoritmos que aprenden por sí solos. Yo le doy un input, le doy un output y el modelo, a través de diferentes tipos de entrenamiento y luego de un tiempo prolongado, logra encontrar la relación entre inputs y outputs y entregar una solución que le sirva al cliente y a la empresa. Y también tenemos otro subtópico que es Deep Learning, o las famosas redes neuronales, que a mi parecer son los algoritmos más interesantes por su versatilidad y que se utilizan en el procesamiento de lenguaje natural, visión por computador, entre otros. Y esto básicamente lo que hace es tratar de imitar el comportamiento del cerebro humano. El cerebro humano está lleno de neuronas que se comunican a través de sus dendritas. Y en el caso del Deep Learning también hay ciertas células o neurones que se comunican unos con otros, de los cuales hablaremos en posteriores lecciones. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial? Hay muchos, pero primero, estos son los cuatro más importantes. La falta de datos de entrenamiento. Muchas veces nos faltan datos. No tenemos una cantidad de datos. Los algoritmos de inteligencia artificial
Para poder aprender bien necesitan una gran cantidad de datos y no siempre los tenemos, o si los tenemos están muy sucios y debemos limpiarlos, que es parte de todo el proceso de inteligencia artificial. Más la calidad de los datos vienen sucios, vienen incompletos, es un problema muy recurrente que los datos no vengan totalmente completos, hay valores vacíos y tenemos que decidir qué vamos a hacer, si es que los vamos a eliminar, los vamos a reemplazar, etcétera, etcétera. Falta de poder computacional. En estos tiempos de ahora, esto ya no es un gran problema, porque tenemos los sistemas de la nube, Amazon, Azure, GCP, pero de todas maneras igual, la falta de poder computacional siempre va a estar presente porque estos algoritmos, en la medida que utilizan más datos, más poder requieren. Y también, por último, un roce con profesionales que lo ven como una amenaza. Por ejemplo, en el área de la salud, se puede considerar que un algoritmo tal vez eventualmente vaya a reemplazar a un doctor o que en alguna otra área vaya a reemplazar a otro profesional. Y esto es una idea bastante rara, porque la idea de inteligencia artificial precisamente no es reemplazar a alguien, es complementar el trabajo de alguien para poder hacer mejor el trabajo y dar mejores soluciones para todos. Ahora pasando un poco de ciencia de datos y la industria, básicamente la ciencia de datos posee una serie de ventajas para la industria, mejora la toma de decisiones, segmentación de clientes, permite hacer forecasting, permite hacer detección de objetos, análisis de texto, y obviamente todo esto ¿en qué se traduce? Se traduce en optimización de los procesos diarios a través de la programación y obviamente la creación y la generación de soluciones de valor para todas las personas y los diferentes stakeholders. Y aquí me quiero detener en un punto bastante importante que es la importancia de la programación, porque la programación es tremendamente necesaria para la ciencia de datos. ¿Por qué es tan necesaria y tan importante? Aquí desarrollé 6 puntos importantes que encontré de por qué es importante la programación. Obviamente no los voy a leer todos en detalle, pero por ejemplo en investigación y desarrollo tenemos muchos datos, tenemos las máquinas y la forma de comunicar estas dos áreas es precisamente a través de la programación. En términos de operaciones gubernamentales, hay una tremenda transformación digital en el gobierno gracias a la programación, diferentes páginas web. Recordemos el tema de la pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos que obtener el pase único, cuando tenemos que hacer temas relacionados con la clave única, todo eso gracias a la programación. Desarrollo y diseño web, las páginas web que vemos ahora mismo, YouTube, Facebook, Twitter, todo está hecho en base a código. En cuanto a operaciones comerciales y de marketing, todo hay un procesamiento de todas las transacciones para ver si eso no es fraude, todo gracias a la programación. El punto número 5, precisamente lo que estamos hablando, ciencia de datos e inteligencia artificial. Estos campos necesitan sí o sí trabajar los datos con programación, ya que son cantidades extensas de datos, millones de datos, y no se pueden procesar, por ejemplo, con Excel, el computador colapsa. Y también tenemos la ciberseguridad. Obviamente, todo lo que tiene que ver con protección de ataques frente a malware se hace a través de la ciberseguridad. Y aquí hay un tema que es bastante controversial, que es la eterna lucha entre Python y R. Son dos grandes lenguajes, hay millones de lenguajes de programación, pero estos son los que se utilizan principalmente en cuanto a ciencia de datos y estadística. Y bueno, ambos son dos lenguajes. Acá sinteticé algunas de las principales características. Python es un lenguaje de propósito general, que como dice ahí se utiliza para la implementación y el desarrollo de varios proyectos. Tiene todas las herramientas necesarias para llevar un proyecto en el entorno de producción. Es más adecuado para el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las aplicaciones web a gran escala. Tiene una gran cantidad de librerías que se pueden utilizar. Y tiene una sintaxis sumamente simple y fácil de aprender. En cambio, R es un lenguaje más enfocado al análisis estadístico. Es utilizado para el análisis y representación visual de datos. Es adecuado, como dice ahí, para el aprendizaje estadístico, al tener bibliotecas poderosas para experimentar y explorar datos, pero es un poco más complejo y la curva de aprendizaje no es tan sencilla. De hecho, hace muy poco le salió una noticia en la que Python tiene una integración directa con R, precisamente porque es mucho más simple e incluso es más popular. Actualmente los puestos de trabajo están pidiendo más Python que R. En conclusión, Python es un lenguaje de programación de propósito general, mientras que R es un lenguaje de programación estadístico. Esto significa que Python es más versátil y se puede usar por una gama más amplia de tareas como, por ejemplo, desarrollo web, manipulación de datos y aprendizaje automático. R, por otro lado, se usa principalmente para análisis estadístico y visualización de datos. Pasando un poco más al manejo de datos con Python, esto hablaremos también y lo trabajaremos con notebooks en las próximas lecciones. Python, recordemos que utiliza componentes que son bibliotecas,
que son códigos que ha hecho otro tipo, han hecho otras personas y que están a disposición de todos. Y acá voy a nombrar algunas de las principales, como esta que es, por ejemplo, Pandas, que por lejos es la más utilizada en cuanto a manejo de datos. Permite cargar diferentes tipos de datos, CSV, Pickle, Excel, entre otros, y hacer una serie de operaciones. Agrupar diferentes cálculos estadísticos, reemplazar, analizar valores faltantes. Y como muestra la imagen, básicamente es una tabla, es bastante parecido a un Excel, pero se conforma en base a data frames y series. Es mucho más fácil trabajar con los datos, permite una mejor visualización y mejores operaciones. Tenemos por otro lado NumPy, que es una biblioteca la más importante y la más usada, que se usa en Python para las operaciones matemáticas y algebraicas. Como dice ahí, los más de 10 puntos permite utilizar álgebra lineal, operaciones matriciales, copiar y pegar arreglos, operaciones estadísticas, aritméticas, etc. Se utiliza mucho en la minería de datos y en la ciencia de datos con el fin de trabajar los datos. Los datos cuando llegan hay que transformarlos y procesarlos. Más de un 80% del tiempo de cualquier científico de datos o una persona que trabaje con datos consiste precisamente en limpiarlos, porque vienen sucios y no nos sirven para nuestro propósito. Por lo tanto, esta es una de las bibliotecas que más vamos a usar durante el curso y durante todas estas lecciones para la limpieza de datos. Otra área importante es Matplotlib. Es importante entender que no todas las personas, los interesados, los stakeholders, tienen conocimiento estadístico o matemático de los datos. Entonces necesitamos contar una historia de datos a través de gráficos. Y precisamente por eso, por ejemplo, tenemos a Matplotlib, que permite hacer una gran cantidad de gráficos que permiten contar una buena historia para todas las personas. Tenemos gráficos de barra, gráficos de torta, histogramas, etcétera, etcétera. Y de la mano con Matplotlib tenemos a Seaborn, que en lo personal yo lo uso más que Matplotlib, y también tiene distintos gráficos estadísticos. Acá podemos ver un gráfico de distribución, un joint plot, violin plots, todos distintos tipos de gráficos que nos sirven para entender la distribución estadística de todos los datos que estamos usando y poder contar una buena historia con los datos, porque al final la idea, podemos tener un código muy bueno, muy limpio, pero si no sabemos contarlo y el resto no sabe entenderlo, definitivamente no nos va a servir. Y bueno, con esto voy a culminar este primer video. Mi idea es no hacer videos tan extensos porque obviamente se pierde un poco la atención. Voy a ir haciendo videos más cortos, algunos vamos a hacer talleres con notebooks, los voy a trabajar ya sea en Jupyter Notebook o en Colab, los voy a subir a un Drive. Y bueno, el próximo capítulo voy a hablar un poco acerca del Exploratory Data Analysis, que básicamente tiene que ver con tomar los datos, analizarlos y encontrar patrones a priori antes de crear algún tipo de modelo, ya sea una regresión lineal, regresión logística, lo que sea. Entender cómo se comportan y ver si efectivamente nos sirven tal como están o necesitamos hacer más de alguna transformación. Así que bueno, desde ya muchas gracias, espero que les guste este primer video. Yo estoy bastante motivado con el canal, lo hice precisamente en español porque quiero apelar harto a ese público. Y bueno, invitarlos a que se suscriban, a que estén atentos, me pueden seguir en LinkedIn y también la página web oficial de Datelus, que también está en LinkedIn. Así que bueno, muchas gracias y espero verlos en el próximo video.